Hoy hablamos con Enric March, licenciado en Filología Hispánica y Semítica, escritor y divulgador histórico. Hola, buenas tardes, Enric. Hola, buenas tardes. Enric, sabemos que eres un gran conocedor en materia de judíos de origen catalán. ¿Nos podrías explicar qué pasó con ellos cuando fueron expulsados en 1492? Sí, en 1492, cuando se produce el Edicto de Granada de los Reyes Católicos, pues los judíos catalanes tienen que abandonar los territorios de la Corona de Aragón, y entonces lo que hacen principalmente es irse hacia los Países Bajos, Italia, en los Balcanes, sobre todo en la costa del Adriático y en Salónica, y en Estambul. Y estas son las direcciones que toman la gran mayoría de los judíos expulsados. En Italia, lo que ocurre es que se produce una asimilación muy rápida, porque la lengua italiana y la lengua catalana están muy próximas, y entonces les resulta muy fácil integrarse en la comunidad judía de la ciudad de Roma. En cambio, con las otras comunidades, claro, al trasladarse a países donde la lengua, tanto si es el griego como si es el turco, resulta tan lejana, pues es fácil que las comunidades que se asientan en esos territorios conserven durante mucho más tiempo tanto los rituales como la lengua. Hasta el primer tercio del siglo XX, en la ciudad de Salónica, en Grecia, se mantienen dos comunidades de judíos catalanes con dos sinagogas diferenciadas, y se mantiene la lengua. Lo que ocurre, evidentemente, es que con la Shoah estas comunidades terminan desapareciendo, porque se extermina a todos sus componentes, como en tantos otros territorios que ocurre exactamente lo mismo. ¿En qué lugares fue más ha dejado más huella su paso por esos países? Bueno, eso depende un poco de cómo lo veamos. En el caso de Italia, por ejemplo, a pesar de que se pierde la lengua, al ser un país que en el momento en que los judíos llegan allí están en pleno renacimiento, con un potencial tanto cultural como científico muy elevado, los judíos catalanes pues se integran dentro de esa dinámica. Lo que pasa, claro, que digamos que dejan de tener la presencia como catalanes para convertirse en unos italianos más. En cambio, las comunidades de la zona oriental del Mediterráneo, evidentemente la cultura es muy diferente, y entonces ahí no llega esa ilustración que va pareja con el Renacimiento, y entonces la huella de los judíos catalanes, como la huella de cualquier otra comunidad judía que llegara allí después de la expulsión, pues no es tan notoria sencillamente pues porque su actividad transcurre en el día a día de sus casas, en la calle. No hay unos personajes que podamos decir que tengan una preeminencia como la podrían tener en otras ciudades europeas donde la cultura estaba mucho más desarrollada. Recuerdo que hace algún tiempo escribiste un artículo acerca de estos judíos en Estambul. ¿Puede ser? Sí, es así. En Estambul perviven todavía algunas familias que tienen como procedencia separar. Quedan muy poquitas, porque la verdad es que en toda Turquía pues la mayoría de judíos han terminado trasladándose a Israel, pero sí que es verdad que quedan todavía algunas familias que tienen su origen tanto en la Corona de Castilla como en la
corona de Aragón, y en su lengua, por ejemplo, todavía es perceptible el uso de algunas palabras que son de origen catalán. De todas maneras, es una cosa muy anécdota, ¿no? Si, no podríamos sacar grandes conclusiones de todo esto. Pero bien, sí, un pequeño trazo han dejado todavía en la ciudad de Estambul. Y hoy en día, por culpa de la Shoah, todas estas comunidades desaparecieron. No queda más rastro que la constancia histórica de documentos o... Sí, en ciudades como Salónica, por ejemplo, donde la población judía había llegado a ser, si no recuerdo mal, casi de un 20%, ya no queda absolutamente nada. Hay incluso poblaciones más pequeñas de los Balcanes donde la mayoría de habitantes de esos pueblos eran de procedencia judía, y de eso no ha quedado absolutamente nada. O sea, hay pueblos donde fueron asesinados todos sus habitantes. Es todo un mundo que ha desaparecido. La Shoah terminó no solamente con estas poblaciones y su cultura, sino que en el caso de Ucrania, por ejemplo, pues pasó exactamente lo mismo. Primero los rusos, luego los nazis, y luego otra vez los rusos terminaron con lo poco que quedaba en esos territorios. Y hay puede ser, bueno, ahora creo que hablo de oídos, pero hay una sinagoga que se la llamaba la sinagoga de los catalanes en un lugar de Italia, creo que en Venecia puede ser. No, es en Roma. En Roma. Es en Roma, sí. O sea, a pesar de que los judíos catalanes quedaron asimilados con los judíos italianos, durante siglos continuó existiendo una sinagoga de judíos catalanes, y la sinagoga no existe ahora en estos momentos, pero sí que la calle donde estaba la sinagoga se llama Vía Catalana, en recuerdo precisamente pues de esa sinagoga que estaba instalada allá. Uh-huh. Una de las cosas que me gustaría comentar, sí, es que siempre se ha pensado que cuando se produce la expulsión tanto de la corona de Castilla como de la corona de Aragón, que se marchan todos los judíos. Y esto no es así. O sea, de hecho, los judíos que son expulsados son aquellos a los cuales la corona les puede incautar algunos bienes. Aquellos judíos que tenían una vida digamos, del pueblo bajo, de gente que no tenía grandes posesiones y que no podía pagar su expulsión, que no deja de ser un contrasentido, ¿no? Que te expulsen y encima tengas que pagar para que te expulsen. Pues la mayoría de esos judíos se quedaron aquí, y se mantuvieron algunos como conversos porque evidentemente se les obligaba a convertirse, y en muchos casos algunos de estos judíos continuaban en la vida privada siendo judíos. Es lo que en términos científicos se llama criptojudíos, ¿no? Y que aquí los cristianos les llamaban marranos. A través de los siglos, claro, al no tener la posibilidad de relacionarse entre familias, al no existir una comunidad consolidada, se va perdiendo el origen de estas familias, ¿no? Los componentes de la familia van perdiendo el rastro de su origen judío. Pero a pesar de todo, se van manteniendo costumbres, y es curioso porque algunas de esas costumbres todavía se pueden rastrear en la tradición catalana, incluso en el habla. Pero para poner un ejemplo en catalán, para hablar de la limpieza en casa, se habla de fer dissabte, hacer sábado. Y esto es así porque los judíos que se quedaron aquí, para que desde fuera no vieran que guardaban el sábado, entonces lo que hacían era limpiar la casa. Entonces, de ese limpiar la casa en sábado ha quedado la expresión en catalán de fer dissabte. Y bueno, igual que esto que ha quedado registrado en el lenguaje, pues algunas costumbres como las de colocar piedras encima de la tumba, o la de cubrir los espejos y las ventanas cuando se produce una defunción en casa,
han pervivido en muchos hogares sin que estas personas sepan cuál es el origen de esta tradición. Incluso creo que la palabra que en catalán se utiliza para a veces decir de forma coloquial comer, que es jalá, viene de la palabra del pan judío. Es una posibilidad, no está muy claro, porque podría ser que viniera también del caló, del habla de los gitanos, que también ha influido muchísimo en la lengua catalana. Pero bien, sí, es una posibilidad, sin duda. No, bueno, no se tiene que descartar, ¿no? Bueno, Enric, muchísimas gracias por tu tiempo y por explicarnos parte de esta historia, que supongo que, bueno, debe ser más larga y más intensa que todo. Sí, lo es mucho más, y por suerte en los últimos tiempos se está documentando cada vez muchas más cosas, y hay más personas interesadas en recuperar este pasado judío de Cataluña, sobre todo de grandes ciudades, ¿no?, como Barcelona y Girona, que en su momento fueron grandes capitales del judaísmo europeo. Uh-huh. Enric, Marc, muchísimas gracias por esta entrevista y habernos explicado todo esto. Muchísimas gracias a vosotros, y para mí ha sido un auténtico placer poderlo comentar en Radio Separat, que hace muchos años que sigo. El placer es nuestro. Muchas gracias, Enric. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.